Imagina caminar por las calles de París en el siglo XIX, ver pasar a un hombre con sombrero de copa, una dama con tocado de plumas, o un campesino con su boina. Ahora trasládate a México y piensa en el sombrero de charro o en el amplio sombrero de palma que usan los jornaleros para cubrirse del sol. ¿Qué tienen en común estos objetos tan distintos? Que son más que simples accesorios, son símbolos culturales cargados de historia, identidad y significado. El sombrero no es solo una prenda para cubrirse del sol o del frío. A lo largo de los siglos ha sido estatus, rebeldía, fe, autoridad y estilo. En muchas culturas, llevar un sombrero específico marcaba quién eras, a qué clase pertenecías o incluso tu relación con lo divino. En algunos contextos, no llevar sombrero era un acto de rebeldía. En otros, era señal de respeto quitárselo ante la presencia de alguien importante o al entrar a un templo. El sombrero habla. Incluso cuando quien lo lleva no dice nada. La historia del sombrero es tan antigua como la necesidad de protegerse. Desde las civilizaciones mesopotámicas hasta los nómadas del desierto, el hombre ha creado formas ingeniosas de cubrirse la cabeza. Pero con el tiempo, esa necesidad se volvió expresión. El estilo, los materiales, el tamaño, el ángulo en el que se colocaba, todo contaba una historia. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, los tocados no solo eran elaborados con metales preciosos, sino que representaban poder político y religioso. En China, durante la dinastía Tang, ciertos sombreros indicaban el rango de un funcionario. En Europa medieval, el tipo de gorro podía decir si eras campesino, noble o clérigo. En México prehispánico, los guerreros águila y jaguar portaban tocados como símbolos de fuerza y valentía. Y durante la Revolución Mexicana, el sombrero se volvió un emblema del pueblo en armas. Los sombreros también se han transformado con la historia. Pasaron de ser objetos sagrados o reglamentarios a íconos de la moda, reinventándose una y otra vez. Y aunque en la vida moderna ya no todos usamos sombrero a diario, cuando lo hacemos, en fiestas, ceremonias o por estilo, aún cargamos con siglos de tradición sobre la cabeza. Así que, antes de mirar un sombrero solo como un accesorio, detente un momento, podría estar diciéndote mucho más de lo que imaginas. Cuando hablamos de sombreros con valor cultural, debemos hacer un viaje por el mundo. Cada región ha desarrollado su propio estilo, no solo por clima o materiales disponibles, sino por sus formas de vida, creencias y jerarquías sociales. Y cada uno de esos estilos cuenta una historia que vale la pena escuchar. O mejor dicho, observar con atención. En Asia, por ejemplo, encontramos el icónico sombrero cónico de paja, también llamado nonla en Vietnam, de hul en China o kasa en Japón. Este sombrero ligero y fresco se ha usado durante siglos por campesinos, pescadores y viajeros. Su forma no es casual, permite que el agua resbale fácilmente y da sombra sin limitar la vista. Aunque muchas personas lo ven como un simple objeto turístico o folclórico, en realidad está cargado de dignidad laboral, de historias rurales y de conexión con la tierra. En África, los sombreros varían según la etnia, el país y la función. Por ejemplo, los sombreros zulú usados por mujeres casadas son verdaderas obras de arte, hechos con cuentas y tejidos de colores. Los hombres del pueblo Fulani, en África Occidental, usan sombreros de cuero decorados con formas geométricas, y picos de fibra que simbolizan liderazgo y tradición. En muchas regiones africanas, el sombrero no solo protege del sol, es un signo de respeto, edad, sabiduría o estatus. En América Latina, el sombrero de Panamá, que curiosamente es originario de Ecuador, se ha convertido en una prenda de alta gama a nivel internacional. Hecho a mano con paja toquilla, su elegancia y resistencia lo han llevado desde los campos hasta las pasarelas. Otro ejemplo claro es el sombrero vueltiao en Colombia, símbolo de la identidad costeña, confeccionado por los indígenas zenú. Y por supuesto, el sombrero charro mexicano, con alas anchas y copa alta, que nace del mestizaje entre lo español y lo indígena, y que representa tradición, orgullo nacional y fiesta. En Europa, los sombreros han sido pieza clave en la moda, pero también en la política y religión. El tricorne del siglo XVIII, el sombrero bombín británico, o el beret francés no solo marcaron tendencias, fueron emblemas de clases sociales, profesiones y resistencias culturales. El boina roja del Che Guevara, por ejemplo, terminó siendo símbolo revolucionario en todo el mundo. Cada sombrero encierra una historia colectiva.
Es una página tejida, trenzada, cosida. Una historia que no solo se lee, sino que se lleva puesta. Desde los tronos hasta los altares, los sombreros también han sido símbolo de autoridad, poder y espiritualidad. No son solo ornamentos, sino representaciones visuales de jerarquía. La forma, el color y los detalles pueden comunicar más que 1000 palabras, si sabes leerlos. Tomemos por ejemplo a los papas y obispos de la Iglesia Católica. Durante siglos, han portado una amplia variedad de tocados, desde la mitra, una especie de sombrero alto con 2 puntas hacia arriba, hasta la tiara papal, usada por los pontífices hasta el siglo XX. Cada elemento simboliza el poder espiritual, el liderazgo divino, la conexión entre el cielo y la tierra. No es solo una prenda, es una afirmación visual de autoridad sagrada. En otras religiones también hay sombreros con un peso enorme. En el judaísmo, el kipá o yarmul que representa humildad ante Dios. En el Islam, el taquilla o gorro de oración también simboliza devoción. En el sijismo, los hombres suelen usar turbantes como acto de fe, pero también como recordatorio de igualdad y responsabilidad. Incluso en comunidades budistas, algunos monjes usan tocados que representan sabiduría, nivel de conocimiento y linaje espiritual. Fuera de la religión, los sombreros también han sido usados como emblemas de poder político o militar. El sombrero de Napoleón, un bicornio negro, se volvió tan icónico como el mismo emperador. En tiempos más recientes, los uniformes militares siguen incluyendo gorros o boinas que indican rango, unidad o función. ¿Y qué decir de los sombreros utilizados por policías, jefes de Estado o jueces? Todos ellos mandan un mensaje claro: aquí hay orden, mando, respeto. O al menos eso intentan proyectar. Incluso los sombreros de bruja o turbantes de faraones tienen raíces en antiguos sistemas de poder y sabiduría. A lo largo de la historia, cubrirse la cabeza ha sido una forma de destacar. Un sombrero podía señalar quién daba órdenes y quién las seguía, quién debía ser escuchado, y quién solo debía obedecer. Por eso, cuando veas una figura pública con sombrero, observa más allá de la moda. Ese objeto está diciendo algo sobre quién es, qué representa y a quién rinde cuentas. Los sombreros también hablan el lenguaje del poder. Los sombreros no solo han cubierto cabezas, han resguardado también la identidad de pueblos enteros. En muchas culturas, el tipo de sombrero que se usa no solo dice de dónde vienes, sino también a qué grupo perteneces, qué valores compartes y, en muchos casos, cómo resistes al olvido o a la imposición de otras formas de vestir. En México, el sombrero de charro no es únicamente un símbolo de fiesta nacional o mariachi. Tiene raíces profundas en la vida rural del siglo XIX y principios del XX. Su ala ancha protegía del sol al jinete en el campo, y su forma rígida lo hacía práctico para la cabalgata. Pero más allá de lo funcional, con el tiempo, este sombrero se convirtió en un emblema de orgullo mexicano, al punto de representar resistencia cultural durante la Revolución. No por nada, cuando pensamos en la figura del charro, lo vemos con su sombrero bien puesto, firme y digno. Algo parecido ocurre en Bolivia, donde las cholitas, mujeres indígenas aymaras y quechuas, usan bombines o sombreros de copa. Esta tradición, curiosamente, comenzó cuando los colonizadores europeos trajeron esos sombreros en el siglo XIX, pero las mujeres indígenas los resignificaron, los volvieron parte de su vestimenta tradicional, integrándolos con trenzas y polleras. Hoy, una cholita con su sombrero no solo se ve elegante, se ve fuerte, segura y orgullosa de su linaje. En muchos contextos, portar ese sombrero es un acto de afirmación política y cultural. En el África subsahariana, los sombreros de paja tejidos a mano tienen variaciones infinitas según la etnia y la región. Son usados en rituales, celebraciones, mercados y bodas. En muchos casos, su elaboración es tan compleja que requieren días de trabajo. Llevar uno de estos sombreros es más que un accesorio, es portar la sabiduría de generaciones, una artesanía que cuenta historias, que honra la tierra y el clima, que transmite respeto por los antepasados. Y si nos vamos a Asia, encontramos turbantes, gorros de seda o lana, y otros tocados que varían según la zona, el clima, la casta, el oficio o la religión. En India, el pagri no es solo una prenda, representa honor, hospitalidad y compromiso. El color, la forma de atarlo, su tamaño. Cada detalle comunica algo. En todos estos ejemplos, los sombreros son herramientas de identidad.
A veces discretos, a veces vistosos, pero siempre llenos de significado. En tiempos en los que la globalización homogeneiza todo, un sombrero tradicional puede ser una forma poderosa de decir, aquí estoy, esta es mi historia y no voy a olvidarla. Hoy, en plena era digital, donde las fronteras culturales se desdibujan, y las tendencias cambian a la velocidad de un clic, los sombreros siguen siendo mucho más que un accesorio. Se han transformado en lienzos de expresión artística, piezas de colección, y vehículos de reivindicación social. Lo que antes era una prenda funcional o ritual, hoy también puede ser una declaración de principios. En las pasarelas internacionales, diseñadores como Philip Treacy o Stephen Jones han llevado los sombreros a un nuevo nivel. No se trata solo de cubrirse la cabeza, sino de jugar con la forma, el volumen y el mensaje. Vemos tocados escultóricos, inspirados en culturas africanas, asiáticas o indígenas, reinterpretados con materiales contemporáneos. Este cruce entre lo ancestral y lo moderno plantea preguntas necesarias: ¿cuándo es homenaje y cuándo apropiación? ¿Se honra la cultura original o se convierte en tendencia vacía? Por otro lado, movimientos como el slow fashion y el diseño sustentable están recuperando técnicas artesanales de sombrerería. En países como Colombia, Ecuador o Marruecos, comunidades que habían dejado de tejer sombreros por falta de demanda, hoy ven resurgir su oficio gracias a colaboraciones con marcas conscientes. Estos proyectos no solo recuperan saberes tradicionales, también generan empleo digno, autoestima colectiva y visibilidad global. Incluso en lo cotidiano, los sombreros han retomado fuerza. En ciudades como Tokio, Ciudad de México o Nueva York, cada vez más jóvenes incorporan boinas, bucket hats o turbantes a su estilo, no por necesidad climática, sino como parte de su identidad estética. Los sombreros se han vuelto parte de tribus urbanas, como símbolo de pertenencia a un grupo, una causa o una sensibilidad artística. Algunos lo usan para proyectar rebeldía, otros elegancia, otros misterio. Pero en todos los casos, el sombrero dice algo sin que tengas que abrir la boca. Y si miramos hacia el futuro, tal vez los sombreros evolucionen con la tecnología. Ya existen prototipos de sombreros con paneles solares, viseras con realidad aumentada, y tocados impresos en 3D que responden al estado de ánimo del usuario. Pero incluso en ese panorama futurista, la raíz cultural seguirá siendo relevante. Porque en cada sombrero que usamos, sea hecho a mano o con inteligencia artificial, llevamos algo de quienes fuimos y de quienes queremos ser. Así, el sombrero trasciende su forma física. Es puente entre generaciones, símbolo de poder, resistencia y creatividad. Desde el faraón egipcio hasta la cholita andina, desde el charro mexicano hasta la modelo en una pasarela en Milán. Todos han usado el sombrero como estandarte de algo más grande. En su aparente simpleza, encierra siglos de historia. Y en cada cabeza que lo porta, revive la voz de una cultura.